Así que si para iniciar podríamos pedirle un poco a Tato que nos empiece a contar cuál fue el impacto que la entrada del pensamiento y de lo que se dio en llamar esquizoanálisis tuvo para él y para el desarrollo tanto teatral como en la práctica clínica de estas ideas. Si querés, Tato, empezar a contar y por ahí, a partir de ahí, enganchamos. Sí, pero ya la primera vez que yo oí la importancia de Deleuze fue cuando toqué Río de Janeiro en el exilio, porque un grupo armado me vino a buscar y yo lo vi, de los primeros que vi fue Gregorio Barenboim, que estaba leyendo Capitalismo y Esquizofrenia, todo subrayado. Parece que se lo mostró a Deleuze, a Guattari. Sí. Le dijo, no, así no, tenés que romper, dividir los pedazos y juntarlos de acuerdo a tu asociación. Y él se quedó mudo, que un hombre como Guattari pensar así. Pero yo creo que el libro Capitalismo y Esquizofrenia es muy fundante para las ideas de Deleuze. Con todo, para mí, de todos los libros de Deleuze, el que más me ha absorbido personalmente, que más me ha tocado en la involucración de mis ideas, ha sido 1000 mesetas. Yo lo considero uno de los libros más importantes de los últimos 50 años. Okay. No porque hablara de Deleuze, sino por lo magnífico y estructurado, la síntesis de conceptos indefinibles, si no tuviera ese libro. Y la manera de introducir un pensamiento de alguna manera totalmente singular dentro también del campo psicoanalítico. Porque una cosa es verlo desde toda la influencia que ha tenido la última generación en cine, Deleuze. Ha escrito mucho sobre cine, pero también ha pegado en alguna gente psicoanalista que pudo agenciarse de ciertas ideas, por tomar un término bien deleuziano, agenciamiento, y metabolizar sus ideas a través de una práctica clínica diferente. Ahora sí. Te interrumpo acá porque me parece interesante, porque hay muchos que consideran que el esquizoanálisis en realidad lo que vino es a atacar el psicoanálisis, a mostrar sus deficiencias, su complicidad con una ética y un pensamiento hegemónico, etc. Mientras que yo creo que solo en Brasil y después en la Argentina, tal vez porque los psicoanalistas tengan inquietudes diferentes o hayan participado políticamente de otro modo que lo que es el psicoanálisis europeo en general, tomaron ese pensamiento para criticar el psicoanálisis dentro del psicoanálisis. Me parece que eso, y esa tensión todavía continúa. Yo a veces a unos pacientes o amigos les doy a leer y me dicen, pero por fin encontré algo para terminar con el psicoanálisis, ¿no? Y nosotros hemos hecho como una mezcla muy particular, tal vez esa es una marca media latinoamericana, que a Guattari le gustaba. No sé si a Deleuze le hubiese gustado tanto. Sí. No sé, porque me parece que es como poco, no sé hasta qué punto es totalmente consistente a nivel de pensamiento esa articulación con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es casi otro invento, ¿no? Sí, no, yo diría que es otro invento, genial invento, pero no tiene que ver con el pensamiento deleuziano, que es obvio que lo respetan a Freud muy bien los dos, pero también hacen una crítica despiadada del complejo de Edipo, los dos. Una manera de ver el Edipo de una manera interesante, compleja y articulada con otras maneras de pensar. Yo creo que Deleuze, cuando Deleuze murió, yo escribí un artículo que se llamaba Yo fui deleuziano sin saberlo. Es verdad
que en la práctica grupal, clínica con niños, yo le daba mucha importancia a lo que él define como rizomático, a las cosas que ocurrían en los chicos, más que a la interpretación individual profunda y decisiva, edípica, sino la producción de lo que hacían los chicos. Y me parecía que vi cambios muy grandes en niños que serían clasificados, yo diría, de fóbico grave en un grupo, a chicos que cuando aprendían a jugar nada más, y se desplegaban en el grupo, cambiaba la patología. Es decir, no era lo mismo un chico retraído el que yo podía interpretarle: vos estás retraído porque tienes miedo por la entrada de los demás chicos, sino que tenía la virtud de que esa situación cambiaba solamente por el contacto lúdico con otros chicos. Y ahí me parecía que entraba lo rizomático, porque yo no podía detener la producción. No se puede detener la producción rizomática, más bien hay que estimularla. ¿Cómo estimularla? Bueno, tampoco actuando a fabricar, ¿no? Sino viendo qué los chicos pedían, qué inventaban, qué imaginaban, que es una idea de Deleuze muy importante, ¿no? La capacidad de imaginación. Bueno, y así entonces empecé a escribir ahí algunos libros míos de grupo que revelan de que yo estaba haciendo algo que no sabía. Yo no sabía quién era Deleuze, pero creía en las ideas de él por los resultados prácticos. Y eso me estimuló a leer ciertas cosas que Gregorio Barenboim me sugirió en el exilio en el 78. No hay duda de que Gregorio Barenboim ha sido el introductor de las ideas de Deleuze, yo no creo que en Latinoamérica. Creo que sí, por lo menos a nosotros. En Argentina, sí. En Brasil, en Buenos Aires, sin duda, claro. No, en realidad, en Buenos Aires, me acuerdo con Gregorio, nosotros teníamos un grupo, empezábamos a leer el Antiedipo cuando, vino el exilio, sí. Y aquí encontró en Brasil una aceptación estas ideas que en Buenos Aires producía mucha resistencia, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas, aquí incluso te diría, por ejemplo, me acuerdo de Amir Haddad, por ejemplo, que era un maestro de teatro, que tenía, ya también era como un deleuziano sin saberlo, ¿no? Entonces él decía, cuando te cansás en la actividad que estás haciendo es porque hay mucha resistencia, hay mucha paranoia, andate a otro lado, es súper deleuziano eso, ¿no? O sea, el enemigo, en realidad, en la clínica de lo guattariano, de los deleuzianos, es el polo paranoico. No. Y al final esa clínica, yo creo que lo que nosotros aprendimos es eso, a ser más sensibles. Y cuando detectamos la paranoia, en lugar de enfrentarla, irnos a hacer otra cosa y no perder demasiado tiempo. A mí me parece que eso fue bueno. Y la verdad es que acá creó un desarrollo, acá estoy refiriendo a Brasil, porque estamos hoy acá. Y por eso me parece que que era fácil afectarse con lo deleuziano aquí, no era tanto en Buenos Aires. Yo creo que eso que vos contás seguramente debe ser como que te pudiste afectar más fácilmente, ¿no? No estaba ese debate, esa riña entre estructuralistas y no estructuralistas, entre marxistas de un tipo, marxistas del otro, era otro modo, ¿no? Bueno, además de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, todo lo que tiene que ver con la creación, la imaginación, el desarrollo pasional de los conflictos, el desarrollo de polos de fundación creativa, me parece que tiene poco que ver con el psicoanálisis. Porque yo hacía grupos siendo analista de niños, que fue ahí donde descubrí a Deleuze. Paradójicamente no había bibliografía argentina en psicoterapia de grupo de niños, y la tuvimos que inventar nosotros. Pero no la inventamos porque leímos Deleuze, la inventaron los chicos, que empezaron en lugar de quedarse en sesión maniatados por la interpretación psicoanalítica, empezaron a desplegar y a jugarse. Yo no sabía lo que era el psicodrama, no tengo idea.
y me di cuenta que los chicos empezaban a jugar y a crear polos muy interesantes y las patologías cambiaban en la medida que ellos perdían la identidad psicopatológica. Entonces, que una cosa que me llamó la atención es la modificación individual cuando existe el entre, que es la pérdida del carácter individual del paciente a otro, creando un tercero entre los dos, que es la máquina de la creación. Y este hombre me pareció para mí maravilloso en cuanto a poder encontrar a alguien que podía encontrar coherencia en lo que yo hacía empíricamente, que era tratar de desarrollar lo lúdico en los niños. Bueno, yo creo que también ustedes hace tiempo venían preguntándose por los procesos de creatividad. Eso también, ¿no? O sea, rápidamente se podía encontrar en Deleuze, que en realidad trabaja mucho más con un paradigma estético que con un paradigma ético. Entonces, venían de hace tiempo con el tema de la creatividad, ya sea tanto por la terapia, de algún modo en la actividad artística, teatral, o sea, el tema de la creatividad es un tema que dio, a mí me parece que una buena síntesis fue lo de la multiplicación dramática en un momento. O sea, yo creo que, yo diría, esquizodrama, multiplicación dramática, que fue lo que ustedes hicieron con Hernán, me parece. Y la idea de la clínica como obra abierta, que ya hubo varios, la clínica ampliada de Brás, a mí me parece que son toda una cuestión que se empezó a aplicar. De hecho, hay gente que hoy habla así, se trata de esa manera. Me parece que existe una tribu latinoamericana. Teníamos un antecedente personal de una creencia en lo disruptivo, en aquello que podía no ser localizado como un complejo ni como una patología, sino como un resorte de que chicos en unión con otros chicos fabricaban un mundo que nosotros no conocíamos. Entonces ese chico que tenía un diagnóstico patológico, descubríamos que se diluía cuando hacía máquina, por tomar un término deleuziano, con otros niños. Y de repente se creaba una figura creativa que a mí me asombraba particularmente. Y sí, me metí en eso mucho. Escribí el primer libro de psicoterapia de grupos de niños y adolescentes en la Argentina porque no había antecedentes bibliográficos. O sea que pues, para hacer grupo, que es de alguna manera el lugar clave para encontrar las ideas de Guattari y Deleuze, no había escritos. Yo encontré por ahí escritos americanos sobre autismo, algunas semejanzas, y me parece que en ese sentido, y en el sentido teatral, como vos decís también, a mí me cambió mucho cierta perspectiva que yo tenía, que era no individualista, no meterse para adentro del actor, sino ver cómo se afectaba el personaje con otros personajes. Me interesó, bueno, hasta ahora, y estrenar ahora ya viejo, la última obra mía, que está totalmente ilustrada, involucrada con las ideas rizomáticas de Deleuze, lo opuesto a la edipización de la psicología, ¿no? Al triángulo que lo entiende todo, pero porque lo que ataca Deleuze y Guattari del triángulo no el complejo de Edipo, sino que el Edipo frena otras posibilidades disruptivas. Entonces no es que son tan ingenuos que no creen.